Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar hoy aquí para aprender de tu palabra, Señor, por este grupo de personas deseosas de saber cuáles son los tesoros que que están escondidos allí en este libro maravilloso, en esta carta de amor que nos dejaste. Señor, te ponemos en tus manos todo lo que vamos a hablar hoy, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, todas las cosas que podrían impedir que pongamos atención o que podamos ver o escuchar eso que nos quieres mostrar hoy, Señor, lo dejamos a tus pies para estar con un corazón tranquilo, sereno y en calma, para poder entender lo que nos quieres decir, Señor. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que en este momento y en este lugar, en cualquier lugar en que nos encontremos, en nuestra casa, trabajo, en el cuarto, en la sala, la cocina, como sea que nos encontremos, Señor, te pido que tú vengas y toques nuestro corazón. Prepare, Señor, el camino para que esta palabra, que es alimento, alimento sólido, profundo, que nos fortalece, que nos llena de fuerzas, de energías, vitaminas, Señor, lleguen directo a donde tienen que llegar, para que podamos enfrentar la vida con una visión más clara de cómo ve el cielo las cosas, no como nosotros las vemos aquí muchas veces llenas de problemas, de dificultades y ofuscados, sino cómo ves tú las cosas, Señor, con una vista de águila, viendo esos problemas que desde la tierra se ven muy grandes, desde el cielo se ven chiquititos, Señor. Y con esa fe y esa confianza, así ponemos todas nuestras preocupaciones en tus pies y que este espacio, que este tiempo sea un espacio donde podamos fortalecernos, no solo con tu palabra, sino también en la armonía de convivir unos con otros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que te quedes con nosotros y que guíes todo lo que vamos a hablar aquí. Amén. Amén, amén. 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 Bueno, les cuento que para mí, mire, don Álvaro dice que se quedó sin sonido. ¿No nos oye, don Álvaro? No. Ay, qué torta. De ahí. Yo sí lo oigo a usted, Esteban. No, no, yo sé que es un asunto de don Álvaro. Ok. Ok, voy a decirle que trate de salirse y volver a entrar. Ok. Les cuento que para mí estos estudios bíblicos, y generalmente pasa, se vuelven muy personales porque surge mucho de lo que analizo, de lo que estudio, de lo que veo, y de lo que escucho y lo que el Señor me está diciendo. Entonces, esta parte de la lectura bíblica y lo que estamos leyendo en Génesis, que estoy disfrutando los montones, me ha ayudado a ver algunos temas diferentes y a relacionarme con algunas cosas específicas que son las que traen al final la duda, las ganas de estudiar un poquito más a fondo algunos temas y son los que traigo aquí a la mesa. Entonces, estos estudios se vuelven muy personales por eso, porque es una lucha, es una búsqueda mía, que a final de cuentas ustedes salen ahí medios pringados en esa búsqueda. Y este tema me llamó mucho la atención desde que estábamos leyendo Juan, porque eh, eh, empecé a ver varias cosas en Juan que no entendí muy bien y que después dije, ok, voy a ver cómo es que funcionan. Y ahora que estamos leyendo Génesis, vuelve a través el tema y empiezan a surgir otras dudas y otras cosas que tengo yo. ¿Ok? Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es Dios y la muerte del ser humano. ¿Cómo es que existe, cómo es que es la muerte del ser humano y cómo es que nosotros como seres humanos nos relacionamos con respecto a la muerte? Un paréntesis, don Álvaro, ¿ya nos oye bien? Yo creo que no. Don Álvaro, ¿nos oye bien? No, parece que no. Bueno, entonces, como les he dicho muchas veces, la Biblia no es un libro de texto escrito como tal, ¿verdad? No es un libro en donde dice muerte, 2 puntos, la vida después de la muerte, 2 puntos, va a ser así, 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 así.
sino es una manera que Dios ha querido relacionar con nosotros, y que habla más que todo de la redención de Dios para con el mundo, ¿verdad? Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, habla sobre la caída, y cómo Dios ha querido relacionarse con nosotros. Ese es el tema central de la Biblia. Pero a la par de ese tema central, nos ha mostrado muchas cosas que son las que nosotros sacamos en los estudios bíblicos, que son las cosas que nosotros empezamos a revisar, a analizar, y entonces uno tiene una idea general sobre temas específicos. Y son temas que Dios ha querido mostrarnos. Simplemente han sido temas que Dios ha querido mostrarnos. Es muy vacilón porque resulta que había la creencia bíblica de que el cuerpo de Moisés se lo había pedido Satanás, y Dios decidió esconderlo. Cuando yo leí esa historia, yo dije, qué raro está esa historia, no la entiendo. Voy a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Obviamente, me fui para Éxodo, me fui para Génesis, me fui y no estaba ahí la historia. Entonces yo decía, es mentira, eso no habla la Biblia. Me puse a investigar un poquito más y resulta que está en el libro de Hebreos, o sea, en el Nuevo Testamento. Entonces nos damos cuenta que para el Antiguo Testamento eso no era un tema que Dios le gustaba o quería Dios revelarnos. En el Nuevo Testamento, Dios sí quería revelarnos eso, o sí se tomó el tiempo de revelarlo o de ponerlo en su palabra, ¿verdad? Y así han habido temas que simplemente Dios dice, sobre ese tema no quiero hablar, quiero que enfoquemos nuestra relación sobre esta cosa específica. Y la vida después de la muerte es un tema que es eso, ¿verdad? Y en tratar de entender la vida después de la muerte, tenemos que como sacar ciertas cápsulas de lo que hay ahí, como para tratar de hacernos una idea de qué es lo que pasa. Entonces, para poder sacar ese tema, hay que ver varias cosas que están en la Biblia y poder sacarlo. ¿Ok? Cuando estábamos leyendo el Evangelio de Juan, este pasaje me llamó la atención sobremanera y me dejó pensando, ¿verdad? Don Manuel, si quiere, léanos ahí Juan 20, 17 y 18. Ya lo vi. Ok. En Evangelio Juan observamos un evento aquí. Juan 20, 17, 18. Déjeme agrandar un cachito para poderlo leerle mejor. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Ahí le puse Reina Valera 1960 porque eso es un dato importante. Este pasaje lo saqué de Reina Valera 1960. Es un pasaje que, a mi entender y visto desde el contexto de lo que se está leyendo en Juan, lo más importante, y creo que es un dato súper bonito para verlo, este pasaje, lo más importante es que fue a las mujeres que Dios primero se les apareció. Jesús resucitado le apareció primero a las mujeres y fueron las mujeres las que fueron y le llevaron el mensaje al resto de los discípulos. Ojo lo que les dije, al resto de los discípulos, ¿verdad? Porque muchas veces se cree los discípulos son esos 12 hombres que están ahí pintados en el libro, en la pintura de la Santa Cena, y las mujeres no son discípulos. No, pero sí, las mujeres fueron las primeras que vieron y testificaron de Cristo resucitado. Y eso es un dato importantísimo y un dato del que Dios quería tocar. Metido dentro de ese dato está este pasaje que Jesús dijo, no me toques porque aún no ha subido mi Padre. Entonces uno como que se queda como, qué raro, ¿por qué? Porque tiene que subir el Padre, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y empieza uno a hacerse un montón de películas al respecto de eso y sobre qué es lo que tiene que ir a hacer Jesús en donde el Padre para después volver.
Hay otro pasaje en Mateo que la gente como que estudia mucho y trata de dilucidar con respecto a este, ¿verdad? Esto ya es el domingo de resurrección, pero por ejemplo, cuando estaba Jesús en la crucifixión, el viernes, llegó y le dijo uno de los ladrones, intercedió a favor de Jesús, ¿verdad? Y Jesús dice, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces la gente dice, ok, el viernes Jesús estuvo en el paraíso, porque eso fue lo que dice o lo que se entiende de ese pasaje. Pero ahora dice, Juan, no he subido donde mi padre. Entonces empieza uno a ver cómo hace para, para poder relacionar esas dos partes y como que la cosa no funciona muy bien y uno no entiende mucho. Entonces, a raíz de eso, dije yo, aquí hay algo que tengo que estudiar y hay algo que tenemos que ver. Ahora que estábamos viendo Génesis, está esta otra parte del pasaje que también me llamó la atención, esa preocupación de parte de Abraham. Teito, si quieres leernos Génesis 23, del 1 al 4. Génesis 23, 1 al 4. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de ti. Don Álvaro, ¿no será que tiene la... Esteban, ¿no te oís? Está Ahora sí. silenciado. No, Esteban, le acabo de quitar la, Que don Ahí se Álvaro sí escucha lo- bien. la cosita esa que pone. Sí, don Álvaro sí lo escuchamos bien, pero él no nos está escuchando a nosotros. Ujú. Ok. Sí, es que yo creo que tiene la tablet con el volumen abajo. Entonces, él como que le quita o sea, se quita el mute de él creyendo que eso es lo que le sube el volumen, pero no, como que no va a ser posible, don Álvaro hoy. Ok, entonces hay una preocupación ahí de Abraham por, por ver qué pasa con el cuerpo de Sara, ¿verdad? Y él hace un esfuerzo, compra una tierra y tiene que convencer a los de la tierra. Yo no sé si recuerdan este pasaje, pero tiene que convencer a toda la gente de la tierra, de los dueños de esa tierra, para que le deje hacer ahí ¿cómo se llama? Una tumba, ¿verdad? Entonces veo yo esa preocupación que tiene Abraham por el cuerpo de Sara y qué va a pasar con ese cuerpo, ¿verdad? En Semana Santa estuvimos viendo una serie que me encantó, que es de María Magdalena, que se llama así, María Magdalena. Me encantó, pero después me di cuenta que eran 60 capítulos y dije yo, ay, qué pereza al ver 60 capítulos, ¿verdad? Pero está muy buena, vale la pena. Tal vez en 4 Semanas Santas voy a terminar de verla. Pero está muy buena la serie, pero una de las cosas que veo yo ahí, que María Magdalena, de alguna manera, como que la chantajean, el esposo la chantajea a María Magdalena y le dice, si usted no hace lo que yo quiero, yo voy a agarrar el cuerpo de su padre, que había muerto, y lo voy a incinerar. Y ella dice, no, por favor, no haga eso con el cuerpo de mi padre, porque si no, mi padre no va a tener un cuerpo al cual resucitar. Entonces, vemos dentro de la cultura judía una preocupación muy profunda sobre el cuerpo muerto, ¿verdad? De sus seres queridos. ¿Qué hacer con ese cuerpo? Y cómo es que la liturgia, cómo es que las diferentes cosas se van relacionando con lo que es la muerte y cómo
tenemos que relacionarnos nosotros con este asunto de la muerte. Entonces, por ahí es que surge el tema de hoy, que quería que ustedes lo vieran. Como lo ven, es un tema que viene de algo muy personal mío, ¿verdad? Pero creo que es algo de los que podemos aprender bastante y relacionarnos nosotros por medio de Dios. Y conocer un poco más de Dios con respecto a eso. La muerte para el judaísmo, este es un tema importante. Los judíos parten toda la liturgia de cómo tratan el asunto de la muerte con respecto a Génesis. En Génesis 3 que dice, polvo eres y polvo te convertirás. Entonces, eso es para el pueblo judío sumamente importante. De hecho, primeramente se ponían los cuerpos en tierra para que los cuerpos fueran tocando polvo, porque tenían que convertirse en polvo. Entonces era muy importante esa parte. Después parece como que ponían como en la parte abajo de los ataúdes como con reglitas para que el cuerpo tocara polvo. Entonces es muy importante esa parte del polvo. Esta es toda la parte cultural del judaísmo. Ahí encontré un montón de información de eso que no quería no quedarnos tanto eso, porque son muchas cosas culturales, no necesariamente bíblicas, y hay que hacer esa separación. Entonces, por eso no quise ahondar mucho sobre ese tema, pero los que quieren ahí les puedo mandar un documento interesante que habla sobre cómo manejan ellos todo el tema de la muerte y el luto y todas esas cosas. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a la muerte y cómo eso fue moldeando la cultura judía? Ángeles, si quieres leernos ahí, 2 Samuel 12, del 13 al 23. Ajá. Dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después de que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comieran con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaban razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, qué locura hará cuando le digamos que el niño murió. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se levantó, se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, pero es que tengo que quitar, ya. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Vemos qué interesante porque la cultura judía está totalmente identificada o relacionada con este pasaje de David, ¿verdad? David tenía muy claro
qué es lo que pasa en la vida y qué pasa en la muerte, qué puedo hacer en la vida y qué puedo hacer en la muerte. Y entonces él, cuando este niño, porque había sido un tortón que se había jalado David, que tuvo una consecuencia con una tercera persona, que era este niño, entonces David empieza a ayunar, empieza a pedirle a Dios, a orar, que por favor no se lo lleve, que por favor no se lo lleve, que por favor no se le lleve. Y todos los consejeros y toda la gente que estaba alrededor de David estaban muy preocupados porque llevaba varios días en este proceso de ayuno. Y decía, y eso que no se ha muerto el chiquito, cuando se muera, ¿quién sabe qué va a pasar con este muchacho? ¿Verdad? El muchacho, el niño muere y David dice, ok, está bien, listo. Bueno, se bañó, se lavó, se puso perfume y empezó a comer. Entonces la gente dice, pero ¿qué es esa relación tan rara? Y David muestra su corazón y a final de cuentas uno se da cuenta por qué David, por qué el Señor le gustaba tanto el corazón de David. Porque dice, vea, yo lo único que quería era que si él viviera, Dios me dijo que no, seguimos con la vida. Yo algún día voy a ir a él y él no puede regresar a mí. Este último pasaje es sumamente importante porque nos habla un poquito más de lo que vamos a ver algo más adelante. Pero entonces, a raíz de este pasaje, toda la doctrina y toda la liturgia del judaísmo se basan con respecto a cómo trabajan con la muerte, ¿verdad? Y todo, todo confluye en la promesa de la resurrección de los muertos. Esa es la promesa que tiene el pueblo judío y nosotros como cristianos también, de qué va a pasar con nosotros después de que muramos y qué es lo que va a pasar. ¿Okay? Entonces hay varios pasajes que quiero que lo leamos para tratar de entender qué es este concepto de la resurrección de los muertos. Don Álvaro, ya que nos está pudiendo oír, ay, pero se me le fue. Se levantó y se fue. Gaby, si quieres leernos Juan 2, 18 al 22. Claro, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este pueblo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces vemos que aquí Jesús está diciendo, mire, yo voy a destruir toda esta organización, esta institución y la voy a reconstruir en 3 días. Lo que estaba hablando él era de su resurrección y cómo ese proceso de 3 días tenía que suceder para, primero que nada, hacer eco de lo que él dijo y después por un tema que ahora les voy a explicar de la resurrección. Halder, si quieres leernos Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, este pasaje que lo revisé esta semana, dije yo, híjole, que resucitamos. Unos van a resucitar para la vida y otros van a resucitar para la condenación. Entonces uno dice, híjole, está medio fuerte el asunto. Lo que está hablando ahí es del juicio final que va a existir para buenos y para malos, como lo pone ahí, pero que la resurrección va a existir. Y ahora vamos a hablar un poco sobre qué se refiere con esa resurrección. Aníbal, ¿cómo estás? Romanos 8:11, puedes leerlo ahí. Esteban, Sí. no sé si ahora me llama mucho la atención, creo que es en el Evangelio de Mateo, cuando Cristo fue crucificado, que dice que mucha gente resucitó ese día. O sea, es impresionante. Okay, Mateo, ahora vamos a hablar un poquillo sobre ese tema. Aníbal. Romanos 8:11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ok, entonces vemos aquí un tema importantísimo que habla sobre los cuerpos mortales y cuál es la importancia del cuerpo a la hora de la muerte y de la resurrección. Y por último tenemos este otro pasaje, 1 Corintios, de don Álvaro. Yo no sé si ya puede leérnosla ahí. Está silenciado, don Álvaro. Quite ahí el micrófono, don Álvaro, que está silenciado ahí. Ponga el micrófono ahí, más bien, quite el mute. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Primera de Corintios 15, 42, 44, al 44. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este pasaje está bastante duro, ¿verdad? Y lo que está hablando es que hay dos esferas, celestes y terrestres, y que la resurrección del cuerpo terrestre, que es un cuerpo en corrupción, en deshonra, en debilidad, a final de cuentas lo que llama un cuerpo animal, o sea, que es de la carne, va a resucitar en un cuerpo que va a ser incorruptible, que va a ser de gloria, que va a ser de poder, que va a ser al final de cuentas un cuerpo espiritual. Entonces, lo que vemos aquí, que lo podemos ver en estos pasajes, y como les decía, no es, la Biblia no es un libro de texto que nos dice la resurrección de los muertos, 2 puntos, pum, la definición. No, tenemos que sacar información de todos estos pasajes como para hacernos la película completa de lo que entendemos aquí en la tierra, ¿verdad? Obviamente cuando lleguemos allá vamos a decir, sarta bateadores, nada que ver con lo que se decía allá en la tierra. Pero bueno, ¿qué es lo que entendemos y cómo nos relacionamos con Dios a través del entendimiento y de lo que vamos viendo en todos estos pasajes, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir y podemos ver de todos estos pasajes es que la resurrección de los muertos, un cuerpo fue sembrado con una naturaleza cuando muere. Ese mismo cuerpo será resucitado, pero en otra naturaleza. Porque la pregunta es, ¿por qué es que si Cristo resucitó y resucitó en un cuerpo espiritual, ¿por qué es que la tumba está vacía? Sí, pues fácilmente Jesús hubiera dejado el cuerpo natural ahí metido en la tumba y resucita en un cuerpo espiritual y hubiera sido la resurrección. Pero Jesús necesitaba agarrar su cuerpo natural, convertirse en polvo, y ese cuerpo se vuelve en un cuerpo espiritual y en gloria. Pero ese cuerpo que Jesús resucita tiene todas las marcas de la crucifixión, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a Tomás, que Tomás no creía, le dice, Tomás, ponga su dedo en los huecos de los clavos, ponga su mano en el costado y ahí va a ver que soy yo, ¿verdad? Porque nosotros no perdemos conciencia cuando pasamos de una vida a otra vida. O sea, sigue siendo Esteban el que ya no está en este mundo, sino está en otro mundo, pero sigue siendo Esteban y recuerda todo lo que pasó. Y inclusive su cuerpo resucitado tiene herencias de todo eso que pasó. Eso sí, es un cuerpo con otra naturaleza, pero agarra un cuerpo y lo transforma en otro, ¿verdad? Entonces, el cuerpo de Jesús es transformado en un cuerpo de gloria. Y lo que se dice es que cuando Jesús resucita y viene en su segunda venida y ya la resurrección se hace para todos, todos los sepulcros van a quedar vacíos, porque todos esos cuerpos
corruptos van a transformarse en sus cuerpos de gloria. ¿Okay? Entonces, eso es lo que podemos dilucidar de todos estos pasajes que estábamos viendo, tomando en referencia qué fue lo que pasó con Cristo y su cuerpo en gloria. ¿Okay? El pasaje que vimos anteriormente, que a mí me llamó mucho la atención, se los puse en Reina Valera, es este mismo pasaje que está en Nueva Traducción Viviente. Y esto fue lo que yo vi con respecto a este pasaje, ¿verdad? Don Manuel, si quiere léanos Juan 20:17. Está en mute, don Manuel. Don Juan no, don Manuel. Aquí vamos. Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Ese es el mismo pasaje que en Reina Valera habíamos leído que decía, no me toques porque todavía no he subido con mi Padre. Parece ser que eso es una mala traducción. Y al final de cuentas, toda la preocupación mía de qué quería hacer ese cuerpo se debió a una mala traducción. La mejor traducción es la Nueva Traducción Viviente con respecto a este pasaje, porque la palabra que se usa en hebreo, en griego, es más suéltame a no me toques. ¿Qué es lo que pasó? Apenas María Magdalena se dio cuenta que Jesús había resucitado, salió corriendo y lo abrazó. Y entonces Jesús le dice, tranquila María, yo todavía no me voy para donde mi padre, voy a quedarme aquí un ratito. Entonces no es que tiene que agarrarse a mí porque ya ahorita nunca, no me va a volver más. A ver, le dice, suélteme, yo voy a quedarme por aquí, voy a hacer unos mandados, pero tranquila, voy a quedarme aquí algún rato. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a María Magdalena. Entonces no tiene nada que ver con el cuerpo glorificado y el cuerpo, todo esto que estábamos viendo, sino tiene más que ver con esa situación muy humana de María, de decir, mi maestro volvió, mi maestro está aquí, y lo agarró y se aferró a él. ¿Ok? Entonces, tiene más que ver con tranquila, yo voy a quedarme por aquí un rato. Y lo que le dice Jesús al ladrón, de eso de que de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, también se debe a una mala traducción, y es la ubicación de la coma. Resulta que Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es muy diferente a lo que mucha gente ha traducido, y Reina Valera lo ha traducido así, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa ubicación de esa coma cambió el concepto y mucha gente dice, ok, Jesús murió y se fue directo al paraíso. Por otro lado, la Biblia nos dice, no, Jesús vino, Jesús murió y se fue a los infiernos y sacó de ahí a un montón de gente. ¿Por qué? Porque él, en el momento en que muere, quita el pecado del mundo y entonces se vaciaron los infiernos. ¿Por qué? Porque ya no habían pecadores, los que lo reconocían a él. ¿Okay? Entonces, él se queda en la tierra, Jesús se queda en la tierra después de resucitado, se queda en la tierra alrededor de 50 días y después en el Pentecostés, él sube al paraíso y se encuentra ahí con el ladrón que tenía ahí, que había reconocido a Jesús como el Mesías. Entonces, por eso ya él tenía el derecho de estar allá en el paraíso. ¿Okay? Entonces, vemos cómo es tan importante hacer un análisis profundo sobre el texto bíblico y no quedarse solo con una traducción, sino también pasarse a otras traducciones para entender la idea completa de qué es lo que Dios nos quiere decir con respecto a eso. Ok, pero ¿cómo deberíamos nosotros relacionarnos con la muerte? Porque al final de cuentas esas cosas se vuelven como muy cuento y no tienen nada que ver con nuestra vida, y lo que queremos nosotros es ver cómo nosotros nos relacionamos con la muerte y con la muerte de otras personas, ¿verdad? Creo que el pasaje más importante sobre este tema es en Eclesiastés 9:5. Quinita, ¿lo puedes leer por ahí?
Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Aquí hay una parte súper importante de la doctrina después de la muerte. Y dice, nunca tendrán, los muertos nunca tendrán más parte en todo lo que se hace aquí en la tierra. Tenemos dos esferas, la esfera celeste y la esfera terrestre, ¿verdad? Y el ser humano tiene en este momento, en esta vida, tiene la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de recibirlo a Él como nuestro Salvador, y luego de esta vida no tendremos más chance de relacionarnos así con Dios. Ya vamos a estar frente a frente a Él y ya esta prueba que mucha gente relaciona con esta parte del mundo, en esta esfera terrestre, habrá terminado. Entonces, ni nosotros ni otros tendrán más oportunidades que la que Dios ya nos ofreció, ¿verdad? Y después, como seres espirituales en esa esfera celeste, tenemos contacto con la esfera terrestre a través de nuestro cuerpo. Nosotros como hombres y mujeres, como humanidad, tenemos el derecho de tener esa doble naturaleza, de la naturaleza celeste y de la naturaleza terrestre. Nosotros nos relacionamos a través de nuestro cuerpo con la esfera terrestre. Sentimos, olemos, vemos, escuchamos a través de nuestros sentidos terrenales. Pero también tenemos una herencia celeste que nos hace también relacionarnos con Dios a través del Espíritu Santo y toda esta relación que Cristo permitió que tuviéramos nosotros. Pero cuando nuestro cuerpo muere, ya nosotros perdemos todo contacto con la esfera terrestre. Y no hay ser humano en este mundo que tenga relación con la esfera celeste, con la esfera terrestre después de la muerte. ¿Ok? Y esto hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente dice, sí, es que se me apareció mi abuelita muerta y cada vez que se aparece sale 37, entonces tengo que ir a buscarlo en la lotería, ¿verdad? No es su abuelita la que se le apareció y obviamente su abuelita no le va a decir que compre lotería, ¿verdad? Ella está más preocupada en otras cosas y eso es lo que dice Eclesiastés. Vea, ellos ya ni se preocupan por lo que pasa ahí, están extasiados en la presencia de Dios. ¿Qué van a estar preocupados que usted compre lotería? ¿Verdad? Pero mucha gente cree que tiene relación con sus seres queridos y que sus seres queridos vienen y le traen mensajes aquí a este mundo. Eclesiastés 9:5 lo que nos está diciendo es más importante lo que pasa en la esfera celeste. No sean tan egocentristas en creer que lo más importante pasa en este mundo. Ellos cuando llegan a ese punto y cuando nosotros llegaremos a ese punto, vamos a estar extasiados con toda la esfera celeste, donde ya no hay tiempo, donde hay eternidad, donde estamos en presencia de Dios y no van a estar pensando en esta tierra. Lo que sí pasa en esta tierra es que otro tipo de seres espirituales también tienen una relación con nosotros, pero el problema es que ellos quieren engañarnos y nos hacen creer muchas veces que son nuestros seres del más allá que se nos aparecen para que compremos el 37 en la lotería. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso nosotros, para no caer en ese juego y dejarnos engañar, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante que lo tengamos siempre atentos y que no caigamos en esa mentira, ¿verdad? Hice este estudio para esclarecer un poco el tema. Como les digo, es lo que yo puedo interpretar de los textos bíblicos y donde también las iglesias y la doctrina cristiana concordamos con respecto a este tema, pero es un tema que nosotros no sabemos porque ninguno de los que estamos aquí nos hemos muerto, ¿verdad? Y hasta que nos muramos nos vamos a dar cuenta efectivamente lo que pasó. No sé si tienen algún comentario o alguna
¿Alguna pregunta? Bueno, yo, Dígame, Teito. porque por lo menos vemos que uno se muere, entonces el cuerpo después de que lo entierran se desaparece, ¿verdad? Entonces la gente ¿cómo se dice? Pues yo siempre he dicho, porque yo le digo a Gaby, bueno, para que andes buscando un terreno en el cementerio, yo quiero que cuando a mí me toque, me cremen, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, pero es que si te creman ya después no tienes un cuerpo a la hora de que venga a buscarnos, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pero si uno se muere y lo entierran, igual ahí uno se desaparece, a menos que de verdad uno lo entierren y uno quede completico, yo lo creería. Entonces, eso es lo que a mí me pone, como se dice, la cabeza a bailar, ¿verdad? Exactamente esa es la mentalidad del pueblo judío, ¿verdad? De hecho, ellos agarran después del tiempo, cuando el cuerpo se vuelve totalmente polvo, agarran las cenizas y las guardan. Y por eso es que al día de hoy se encuentran un montón de cajitas donde hay un montón de polvo y dicen, ahí está el cuerpo o lo que quedó del cuerpo de esa persona que murió hace un montón de años. Definitivamente, lo que está hablando Jesús y lo que Dios nos dice por medio de su palabra en todos estos pasajes bíblicos es totalmente metafórico, ¿verdad? Obviamente, el cuerpo se vuelve ceniza y no queda en nada. Por eso dice polvo eres y polvo te convertirás, ¿no? Exactamente, sí. Y el polvo no es que guarda la esencia, su esencia, Teito, no está metida en ese cuerpo corruptible, sino está metida en toda la esfera celeste que envuelve y que es la verdadera naturaleza tuya, ¿verdad? Entonces, si quiere cremarse, yo le doy permiso de cremarse. Es un poquito más caro. Pero no importa, pero se ocupa menos espacio también. No, y yo le digo a Kenia que cuando yo me muera, que me cremen y me vayan a dejar a Europa. Entonces le toca viajar a Europa por todo lado, dejarme mis cenizas por toda Europa. Pero solo Kenia, Ángela. Deja los tiquetes pagados. Mira, bueno. deja la cremación pagada y los tiquetes. Eso está bueno. Exactamente. No, que se vuelve un tema, una situación bonita, ¿verdad? Toda la parte. Claro, por supuesto. Ajá. Sí. Pero es un asunto muy cultural y yo creo que de las cosas que yo valoré mucho cuando mi hermano murió es toda la liturgia que hay a través de la Iglesia Católica, en donde hay un acompañamiento con el doliente, ¿verdad? Y Teo y Ángela conocen montones de este tema, ¿verdad? Hay un acompañamiento y durante tanto tiempo la gente llega a la casa, más que todo por cumplir un rito, pero uno se siente acompañado por esa persona, ¿verdad? A veces nosotros como en nuestra fe cristiana, a veces es un poco más duro, ¿no? Ya él resucitó, ya está con el Señor, está en un mejor lugar, sigue usted con su vida y uno, no puedo, necesito el acompañamiento, necesito la ayuda ahí de eso. Entonces, se vuelve un tema muy cultural. Yo creo que todo el tema del manejo del duelo, de la liturgia y todo eso, pero sí creo que lo más importante es que los que estamos aquí en la tierra, que los que nos quedamos aquí en la tierra, nos quedamos sontos, ¿verdad? Y hay que, esa parte de acompañamiento y la parte de ayuda, son las que nos toca a nosotros como cercanos hacer. ¿Okay? Esteban. Sí, don Manuel. Usted tenía un hermano que era sacerdote, un pariente, ¿no? Tengo un primo que es sacerdote. ¿Por qué? Okay. No, solo por curiosidad. Quería hacer mención aquí a un pasaje de Lázaro en Lucas. Así es importantísimo, claro. Lázaro pide que le mojen un tantito, porque él está en el infierno, creo, algo así es la cosa. No, Lázaro no, Lázaro, el otro. No, perdón. Déjeme ver, ya lo encuentro acá. Sí, en realidad son dos personas. Lázaro era el pordiosero que estaba en el templo, y que la vida le fue muy mal, y había una persona que tenía mucho dinero, que no dicen el nombre, y los dos personas mueren. Voy a leer aquí
voy a usarme aquí unos minutitos. Sí, Y sí. en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo, que es la parte que me interesaba, que usted hizo mención hace un ratito. Entonces le dijo, o sea, pensando dejar que los muertos entierren a los muertos. Pero continúa acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tenían, óigalos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. A lo que quería hacer hincapié de esto es que cuando se acabó, se acabó. Cierre, vámonos. Y voy a hacer mención de lo que dice, creo que es Pablo, dice que una es la muerte y una es el juicio. O sea, cuando usted tuvo su chance, lo tuvo y después ya se acabó. Así que esta cosa es seria. Exactamente, sí. No, definitivamente la oportunidad que tenemos es esta, ¿verdad? Y es la manera que tenemos para relacionarnos con Dios y la prueba, ¿verdad? Que lo que más se prueba es nuestra fe. Hay otro pasaje importantísimo que creo que tiene mucho que ver con eso y a veces no lo relacionamos. Cuando en 1 Corintios 12 está hablando de la preeminencia del amor y dice, ustedes tienen 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y de estas 3 cosas, la más importante es el amor. Porque cuando nosotros pasemos a la segunda vida, ya no vamos a necesitar fe, porque vamos a estar en presencia de Dios, ya no vamos a ver, o sea, ya vamos a ver lo que nuestros ojos en este momento no ven. No vamos a tener esperanza porque nuestra esperanza radica en la vida eterna, ya vamos a estar en la vida eterna. Pero lo que se va a quedar con nosotros es el amor. Y el amor tiene que ser lo que nosotros cultivemos en esta vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este momento necesitamos fe, esperanza y amor. Y lo que va a quedar en la segunda vida es el amor, ¿verdad? Ya todo lo demás va a pasar a segundo plano. ¿Por qué? Porque vamos a estar en presencia de Dios. Entonces, yo creo que es importante este pasaje que nos está diciendo Manuel, porque sí, cuando pitó, ¿verdad? Y se acabó. Ya no hay segundo tiempo o tercer tiempo.